Semana pasada conversábamos junto a Luis de Armendrail, arquitecto que el día de hoy nos acompaña. Yo me voy a poner de pie, lo voy a saludar inmediatamente. Luis, ¿cómo estás tú? Bien, bien, sí. Conversábamos la semana pasada y pongo un poco en contexto a propósito de algo muy bonito, parte de nuestra historia, de nuestra arquitectura, de nuestra sociedad penquista, los cafés. Y ahí quedamos con un tema obviamente pendiente. Hoy día queremos no solamente reiterar sobre esto, que pueden encontrar luego, ya vamos a dar el Facebook, sino que además, Luis, un tema que nos convoca el día de hoy. Claro, mira, hoy día vamos a hablar de un tema que tiene más bien que ver con una idea que se nos ocurrió hace un tiempo, que tiene que ver con las esquinas de Concepción. Esquinas, claramente algo tan protagónico en la ciudad. Y claro, el tema de los cafés quedó un poquito pendiente, pero en el lo vamos a ir incorporando. Lo vamos a ir incorporando y la gente también en el Facebook puede encontrar más información también. Ahí se han hecho algunas columnas, algunos temas sobre la bohemia y algunos otros temas puntuales sobre el tema de las rutinas de ir a tomar café. Vamos a lo social, hablando de las esquinas. Claro. Desde que los tiempos son tiempos, nos juntamos en las esquinas. Exactamente. Oye, ¿dónde nos juntamos? Mira, en Rengo con Lincoln. No, Rengo con Lincoln no puede ser. En Rengo con Carrera, tampoco, no. Nos juntamos, ese está difícil, cuando no te quieras juntar con una persona, nos juntamos en Prat con Lincoln. Rengo con O'Higgins, por ejemplo. Por ejemplo, claro, o Aníbal Pinto con Barros Arana. A ver, hay, Luis, varias esquinas que son emblemáticas. Por ejemplo, sí. Barros Arana con Aníbal Pinto es una esquina emblemática. Claro. Por ejemplo, las mismas esquinas de los tribunales, que también son puntos de encuentro, donde nos juntamos en Bernardo, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces las esquinas tienden a configurar no solamente un espacio físico dentro de la manzana, sino que al mismo tiempo son espacios de encuentro, se generan dinámicas en el lugar. Ahora, la lógica nos dice, si lo miramos desde el punto de vista geométrico, que las esquinas tienen que ser, si no un ángulo recto, al menos una intersección. Claro. Pero en algunos casos en O'Higgins, o no solamente en O'Higgins, en Concepción en general, estas esquinas tienden a ser curvas. Claro. Mira, usted nos trajo imagen hoy día, sí. Yo voy a Mira, la curvatura de la arquitectura en general está muy asociada al movimiento moderno, a una idea de... Ya existía arquitectura curva mucho antes, pero específicamente como la que tiene Concepción, estamos hablando del movimiento moderno. Oye, esto si no me equivoco, esto es Santiago, ¿no? Esto no es Concepción, es para simplemente introducir el tema que este edificio marcó un precedente en la historia de Chile. Se construyó en 1929 y fue uno de los edificios más avanzados, futuristas y vanguardistas de la época. Parece un barco. Parece un barco, justamente. Esa arquitectura... Tiene un aire. Tiene un aire, claro. Bueno, de hecho, la arquitectura Art Deco, que después derivó en el estilo Streamline, que después vamos a hablar un poco, tiene que ver con esa arquitectura inspirada en los barcos, con ventanas circulares, con estos ventanales continuos que te das cuenta que son muy horizontales también, y la utilización excesiva del vidrio y el hormigón. Claro. Ahora, este es el edificio Overpower, que es del arquitecto Sergio Larraín García Moreno. Está en pleno centro de Santiago y a partir de ese edificio se sentó un precedente en cuanto a la arquitectura moderna. ¿Este no está en Providencia? No, está en Santiago Centro. Hay una esquina bastante similar ahí en... Es que, de hecho, claro, después en Santiago se empezó a replicar este modelo de las esquinas curvas. Entonces hay varios edificios que siguen esta lógica. Y bueno, y este edificio también vamos a ver otros en Concepción que se parecen bastante, que son parte también de ese momento. La arquitectura moderna, específicamente la que venía de Europa, inspirada de la Bauhaus, de lo que estaba pasando en Francia con Le Corbusier, con otros arquitectos, empezó a llegar a Chile muy tímidamente, ya que aquí todavía estábamos un poco pegados con la arquitectura antigua. Ahora, Luis, si me permite, hoy día con internet, con tanto alcance en YouTube, en imágenes, uno como que va de pronto, actualmente perdiendo la capacidad de impacto. Exactamente. Pero para la época, hacer un edificio curvo en la esquina, me imagino que era rupturista, ¿no? Era totalmente rupturista. Y lo mismo pasó en Valparaíso, cuando en 1936 se proyecta este edificio que se inauguró en el 42, que era el antiguo Correo. ¿Esto dónde? En Valparaíso. Valparaíso. Sí, justamente en la Plaza Sotomayor, aquí está el edificio de Correos y Telégrafos. Actualmente es el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Te iba a decir que se parece a una esquina de Concepción que es Freire con Colo Colo. Freire con Colo Colo. Un edificio similar. Sí, mira, después vamos a hablar de ese edificio en particular. ¿Se parece, no? Se parece, claro que sí. Este es del arquitecto Marcelo Deglin y que pasó a la historia también como un gran ícono de la arquitectura moderna. Estamos hablando de 1936, para hacer este tipo de proyectos, igual en una ciudad como Valparaíso, la cual tú ves que todavía se mantenía con esa arquitectura clásica y con aspectos mucho más tradicionales. Y academicista aparece este tremendo barco que encalló en medio de la ciudad de Valparaíso. Pero mira que quiebre, ¿ah? Mira que quiebre entre la arquitectura tradicional. Exactamente. Y eso también generó una diversidad arquitectónica muy importante. Y otro aspecto que después se repite en Concepción son, por ejemplo, estas ventanales. Te das cuenta que parece que no tuviesen fin. Muy horizontales. El tema de la vertical también con estas torres. La exposición. Todo solo para la gente que nos ve en este minuto en casa,
solo comparen la arquitectura de esa época, que hoy día nos pudiese parecer normal, Claro. pero miren los vehículos, ¿de qué año son? Claro. Entonces, mira el contraste. El contraste, efectivamente. Ahora, en Concepción pasó algo que fue el terremoto de 1939. Y después de ese terremoto, la arquitectura moderna pasa a dictar el canon de cómo se debe construir en la ciudad. Ya. Habían habido ejemplos antiguos de arquitectura curva en Concepción de la década del 30, de arquitectos muy similares a estos personajes que habían hecho como cierta vanguardia en Concepción. Pero era muy tímido, no era tan excesivo. Pero después del 40 empiezan a aparecer los primeros edificios públicos, justamente en Concepción, y las casas también que empezaron a tener esta dinámica de la curva. Como por ejemplo este. Barros Arana, bueno, dice Barros Arana ya, pero aquí este es el Hotel Concepción, ¿o no? No, está cerca del Hotel Concepción. Cerca sí. del Hotel Concepción. Esto es Barros Arana, esquina Angol. Ya. Esta foto que es preciosa, que es del archivo de arquitectura VB, que le invito a la gente a ponerle me gusta, es una fotografía que muestra el antiguo edificio de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, actualmente la IEP. Actualmente ahí tienes toda En la algún razón. momento estuvo el Duoc, también estuvo Ripley en el primer piso. Y Es que se parece bastante a la esquina de Barros Arana con Serrano, Barros Arana con Serrano. el Hotel Concepción. El Hotel Concepción. Tiene Bueno, similitudes también. el Hotel Concepción también utilizó la curva, solo que la expresión del Hotel Concepción no era tan moderna como estos edificios. Este es de 1942 y si te das cuenta se repiten esos patrones de la arquitectura moderna de la época, o sea, estos ventanales corridos, por ejemplo, los balcones también que siguen la curvatura. Los mismos balcones, si te das cuenta, son solamente fierro. No hay Oye, detalles y de ropa balaustres ni colgando, nada. Claro, es que este edificio originalmente era de departamentos. Fue el primer gran edificio de departamentos de Concepción. Y también te das cuenta que tenía ciertos detalles como el retranqueo, un balcón espectacular acá. Y el tema también de las circulaciones marcadas, las escaleras. Mira, vamos a hacer una suerte de montaje televisivo con lo que hay hoy, actualmente, bueno, del año 2012, porque está clarita ahí la admisión, pero, pero esa es la idea un poco de este edificio que hoy día ya se ha convertido en una casa de estudio. Exactamente, mira, y lamentablemente lo que pasó fue que en los 90, si te das cuenta, el techo daba la ilusión de techo plano en esta foto antigua. ¿No era plano? No era plano, pero después de los 90 acá en la esquina le pusieron como una corona al edificio. Ah, claro. Y eso arruinó completamente la estética moderna del edificio, que además qué barro. construyeron acá. Hicieron 2 pisos más, entonces llenaron aquí este vacío y empezó de alguna forma a uniformarse el edificio y perdió toda su singularidad. Está buenísimo. ¿Sabes? Por eso muchas veces está el concepto de nave, ¿o no? Se les llaman las naves, como, bueno, en el caso de, por ejemplo, el mercado. Ya hablaremos Sí, en algún minuto. hablaremos del mercado. Se conmemora Aunque- la fecha. Aunque nadie como que se asocia a otro concepto en particular, pero también se utiliza en la arquitectura, claro, como un concepto. Porque en el caso del mercado, el hangar, que el del hangar mercado, o la ahí se le bóveda llama esta también que nave, se ¿no? le llama, claro. Mira, ¿Dónde estamos aquí? Mira, Luis? esta fotografía también es del archivo de arquitectura UBB. Es una fotografía que preferí traer la antigua porque ahora está un poco intervenido el edificio. Este es el hogar metodista, está ubicado en Castellón, esquina Los Carreras. A ver. Hay un paradero de perfecto. Coronel Lota justamente ahí. Justamente. Actualmente se hizo un tercer piso, entonces esta idea de la esquina focalizada que tiene todo el protagonismo tendió a perderse un poco, pero en cualquier caso se aprecia esta idea moderna que también existía con utilización de estos cubitos de vidrio, que fueron muy populares entre las décadas del 30 hasta Casetones. los 50, claro, estos casetones que formaban grandes composiciones, en este caso todo este entramado precioso también de hormigón que te dice que aquí estaba la escalera y todos esos temas más bien de iluminación que generaban. Y ahí yo me imagino que para la época igual era caro hacer eso. No era barato, no, para nada. Actualmente, mira, tenemos el contraste ahí para que se haga una idea, cambiaron las ventanas. Sí, Subieron pero un pisito más. Exactamente. Cambió hay un letrero. poquito. Pero es reconocible la imagen de esta esquina. Claro. Y sabes que en algunos edificios de Concepción no se dio tanto. Oye, habían rejas, perdón Luis, mira, si hacemos el contraste de lo que estamos viendo, Claro. ¿cierto? Y actualmente acá. Actualmente, lo que pasa es que acá esta foto es anterior al ensanche de Los Carreras. Ah. No sé si te acuerdas de Los Carreras antes, que era mucho tiene más toda la angosto. razón usted, pues. Y habían antejardines, y habían otras casas también que fueron demolidas. Se expropiaron luego. Se expropiaron, exactamente. Y lo interesante de la arquitectura de las esquinas curvas era que, claro, las esquinas tenían todo este trabajo curvo, tanto en ventanas, balcones, etcétera, pero después seguía la continuidad con los vecinos. Entonces las casas de al lado también mantenían una altura y se daba una cierta continuidad dentro de las Dicho manzanas. sea de paso que eso se ha mantenido, ¿ah? Eso se ha mantenido y hay varias manzanas de Concepción que aún mantienen ese carácter moderno después del terremoto del 39. Excelente arquitectura. Hablamos No, de o sea, esta arquitectura fue... maravilloso, digamos, en términos de ingeniería. Claro. Lo bien que se han mantenido. O ¿Cuánto sea, ha costado mira, que todas las se obras que destruyan? estamos mostrando son de la década del 40 y soportaron el terremoto del 60 y después el del 2010.
buena época. Muy buena época. Esto te decía yo delante. Mira, esta fotografía, Tenía una similitud con Valparaíso. también del archivo justamente, es de la Lotería de Concepción, la Lotería de la Universidad de Concepción, un edificio que actualmente está muy modificado, excesivamente modificado diría yo, ha liquidado muchísimo los valores originales, pero para que la gente vea en la casa esta fotografía de época de los años 80, que se aprecia cómo era originalmente el edificio. Ahí en la esquina hoy día está Pedro, Juan y Diego, ¿no? Está el Pedro Juan y Diego justamente. Pedro, Juan y Diego ahí, los zambolos. Y originalmente tenía esta composición de barco, tenía 3 niveles. Lo interesante del tercer nivel, que si te das cuenta da la curva y como que te genera esa ilusión, como que el edificio continúa hasta que Una vas a ver tú hasta continuidad. dónde. Claro. Y El concepto de espacialidad. La espacialidad, tan, Tan académico. tan la académico de arquitectura que uno Buscando queda la un poco especialidad. chato de la espacialidad. Pero también ve el tratamiento del primer nivel. Oye, Con este corrígeme tema si también me de los equivoco, casetones ¿son casetones también? Sí, de vidrio. Mira qué Entonces bonito, lo ¿eh? interesante de este edificio era que daba la ilusión de que estos 2 pisos estuviesen de alguna forma flotando sobre el vidrio. Entonces también era parte de esos pequeños detalles que tenía la arquitectura moderna de aquel entonces. Estamos hablando de Freire, esquina Colo Colo. Claro. Para las personas. Ahora, interesante- Antes había un lavaseco ahí. Un lavaseco Gala, el lavaseco Gala. Ahora, el arquitecto de este edificio es bien importante, fue don René Ríos, Mira, Berger. así está actualmente. Claro, si te das cuenta, pusieron arriba un cuarto piso y así llegando hacia la esquina acá pusieron unos edificios como unas construcciones de lata. como- Afortunadamente, y dado que hemos aprendido tanto contigo, Luis, afortunadamente estas son de las estructuras que todavía permanecen en términos, digamos, de diseño. Exactamente. Aquí todavía no hay un mall, no hay una tienda de No, retail que haya intervenido esto. No, menos mal, menos mal. El arquitecto fue René Ríos, hermano de Pepo. No, te creo. O sea, Julio Ríos, el arquitecto, y el hermano fue René Ríos. René Ríos. René Ríos Berger, Pepo. El Escritor autor de Condorito. de Condorito. Claro. Y los hermanos Ríos, tanto René como dibujante y caricaturista y Julio como arquitecto, se destacaron muchísimo. Había Tanto una en mano artística claramente una mano en la artística, familia. Totalmente, claro. Claro, y Julio realizó varias obras en Concepción también, otras casas curvas, obras bastante vanguardistas, y que también tuvo que ver su formación en la Universidad de Chile, que en realidad es la universidad donde se formaban todos estos arquitectos modernos. Oye, mira, solo como comentario aparte, los vehículos de la época, el Suzuki Fronte, Ah, ochentero económico, total. ese le ponían 1.000 pesos y llegaba a Puerto Montt. ese auto. Ya, sigamos con las fotos. Mira, qué bonita. Mira, esta otra foto del mismo imagen. archivo, que es la Galería Villa. La Galería Villa, que está ubicada en Freire, con Aníbal Pinto, se compone de 2 edificios. La primera etapa, que es un poco más antigua, de la década del 40, y la esquina, propiamente tal, que es del arquitecto Benjamín Aguilera. La esquina curva, si te das cuenta, tiene... Va a decir algo. No, te iba solo a comentar que hay una galería que es muy poco visitada, es bien como... La Galería Villa, justamente. Es muy bonita esa galería, tiene una doble altura, dentro tiene... Todavía tiene baldosas de la época. Tiene baldosas de la época, los locales algunos tienen una muy buena configuración. Si quiere comprar telas, ahí venden telas Bellavista Tomé. Toda la razón. Ahí está la tienda de repuestos también. Y- Mira, tenía aquí Galería Juan Sí, aún se Villa. conserva esa estampa todavía. Mira, lo interesante de este edificio y su esquina es que aquí se introduce la marquesina también. La marquesina como un elemento que también configura esa horizontalidad, da la vuelta también. Acá vemos la continuidad de las ventanas nuevamente y la inclusión de estos balcones, como estos sacaditos que le hicieron al edificio y generaron balcones. Ahora, este edificio es del mismo arquitecto que hizo la Plaza España, el edificio curvo que está en Barros con la Plaza España. Es el mismo arquitecto y utilizó un lenguaje similar. O sea, fue de verdad un referente arquitectónico de la época, las Claro, curvas. las curvas, claramente. Y la Galería Villa, bueno, fuera de todo la composición arquitectónica y todo el asunto, es un edificio muy importante, ya que es de las galerías más también antiguas de la ciudad Y de las que permanecen. y de las que permanece, justamente. Tenemos aquí un muy bonito referente. Hay varias tiendas que todavía están. Confitería, si no me equivoco, Sauré. La Soré, justamente. Soré, Si quieren Soré. probar los mejores pasteles, Pasteles, hay una torta que hacen de mil hojas. No, muy exquisito, buena. Ahí, exquisito. o los empolvados. Ellos tienen, si uno quiere comer empolvado y comprar empolvados para llevar a la familia, ahí, todavía está. exquisito. Soré. Bueno, y la esquina del depósito de Médica Cines también, que pasó a ser con su letrero de neón, ya es como una especie de referente obligado dentro Ahí está del- la media, Moleto, Claro. la Monarch. No, y hace poco restauraron el letrero de neón, fíjate. El otro día pasé y estaba impecable, así que qué bonito que se conserve. Mira, este es un ejemplo más pequeño en cuanto a vivienda colectiva,
O'Higgins. residencial. Esto es O'Higgins justamente. Aquí vemos un caso bien particular en el cual el tercer nivel, si te das cuenta, aparece este sacadito que le digo yo, que se forma el balcón propiamente tal y el volumen es retraído. Entonces Mira. te genera estas diferentes espacialidades. El segundo piso lleno, el tercer piso vacío y el cuarto piso en realidad es la terraza. Por aquí cerquita está la cooperativa de Carabineros, si no me equivoco. Exactamente. Es llamativo porque la esquina sigue siendo en ángulo recto, pero la estructura le da la curva. Exactamente, acá se generó este elemento de ochavo, que es este plano en diagonal, pero arriba se genera la misma curva y lo otro interesante de la arquitectura moderna es la inclusión de las terrazas. Arriba. Arriba, o sea, los techos eran planos con una leve pendiente y se podían utilizar como terraza, como Patio, exactamente. en fin, para colgar la ropa. Para colgar la ropa, que también pasaba acá, que aquí, como te das cuenta, lo ampliaron y le hicieron un... Yo siempre me he preguntado eso, bueno, ya a lo mejor me voy a poner un poquito más técnico en aquello, pero con tanta lluvia en Concepción, estas terrazas nos generan un problema luego que la lluvia caiga, que se inunden. No, es que siempre tiene que haber un pequeño pendiente, no tiene que ser plano propiamente. Para que desemboque el agua hacia otra parte. Hacia otra parte, justamente, si no se inundaría y Claro, habrían yo problemas. por ejemplo, ahora mismo que está lloviendo en Concepción intensamente, si esto se inunda, si esto después repercute hacia los... No, y todo las depende habitaciones. también del sistema de bajadas de agua que se propongan, porque hay edificios que no están bien diseñados en ese sentido y te generan ¿Ve? graves problemas, graves problemas. Esto se intervino ahora con el paso de la ciclovía, además. Exactamente. Mira, este otro caso de arquitectura residencial, ya en menor escala, también de la década del 40, esto es en Salas, esquina San Martín. Es una casa bastante bonita, que también se aprecian estos elementos, como decías tú, de barco. Mira, estas ventanas que no son medias elípticas, te das cuenta. Están estas curvaturas no solamente en la esquina propiamente tal, sino en sutilezas como por ejemplo los vanos, los bordes de las ventanas también son curvos. Está todo este juego de textura. Cosas que hoy día no se hacen. Me refiero, por ejemplo, a este detalle. Ah, claro. Hoy O día sea, es muy difícil encontrar una casa donde le hagan estos detalles o algún edificio o algo que sí se pensaban para la época. exactamente. Y de hecho, fíjate que la arquitectura moderna era bastante sencilla. Si te das cuenta, una arquitectura que no es pretenciosa, no es tampoco ostentosa en lo absoluto, pero a pesar de su austeridad y sencillez, hay detalles bastante interesantes, como las ventanas, los detalles en relieve. La por materialidad ejemplo. ocupaba mucho La materialidad, el granito que también se empezó a ocupar, el granito compuesto, con colores, con brillos, con tonalidades. Entonces, Desde pequeño siempre algo que me llamaba mucho, y uno pasa la mano, y de repente mi papá me decía, no pase la mano, hay que caer con los dedos cochinos. Pasaba con la mano porque era muy suavecito, digamos, por el granito. por el granito, justamente. En estos tonos amarillos, en algunos casos era rojo. Y cómo también se generaban estas situaciones de habitabilidad. O sea, la antigua casa de Altos, que era la casa en el segundo piso y el local comercial abajo, empieza también a replantearse con nuevos locales y con casas también en el segundo nivel. En el término del plano urbanístico que se construyera en curva no tenía ningún problema. Si yo el día de mañana quiero construir una curva, soy dueño de la esquina, no pasa nada, no interrumpe el plano regulador. Bueno, tú ves que ahora hay edificios, Llegan podemos y se hablar meten del mall nomás. del centro o de otras tiendas que en realidad han hecho lo que han querido, así que... No debiera haber problema que yo dijera, mira, no. voy a cambiar la esquina, si soy el dueño de esto, y en realidad cambio. Claro. O sea, si tú eres un vecino quizás... un vecino X, por ejemplo, claro, podrías tener un montón de problemas, de trabas, permiso, qué sé yo, pero si fuese una gran corporación te prueban al tiro el asunto. Seguro. Esa- Con dinero baila el monito. Con dicen dinero por ahí. baila el monito y Concepción da cuenta de eso. Mira qué bonita imagen del paseo, ¿no? Tricot. Este es el edificio, mira, traje la Pallín, foto antigua porque hoy en día Pallín. está muy modificado. Ya estaba modificado en los 80, si te das cuenta ya estaba lleno de letreros, qué sé yo, pero hoy en día está ya imposible. Con excepción del lado de Aníbal Pinto, que la fuente alemana se instaló acá y se rescata muchísimo lo que hicieron ellos, porque ellos de alguna forma devolvieron la dignidad a esta parte del edificio, rescatando los relieves, los colores, las texturas, los bordes. Es bastante interesante. Qué lo que bonito pasó. recordar esto, porque de paso, algunas cosas que reconocemos, mira, por ejemplo, desde el carrito de las palomitas que está ahí en la esquinita, marca, yo cuando chico me acuerdo que los vestones, uno usaba un vestón de piedra, se llamaba, parece que no, la tela, esos vestones que venían sin solapa, que eran marca Dalton o Baguir, pues esas eran las marcas que uno ocupaba en la época, los Efectivamente. uniformes. Efectivamente, mira, este edificio fue de las primeras tiendas de retail de Concepción. La tienda se llamaba La Ciudad de Concepción. Se construyó en 1944 este edificio de 2 pisos y que era de la familia Rojo. Y el edificio del arquitecto Edmundo Budenberg, que fue un arquitecto muy importante en materia de arquitectura moderna, de hacer edificios innovadores y completamente trascendentales. Después Y se mira, ocupó por Tricot. Volvamos a hacer el mismo montaje que tenemos hoy día, farmacia. Ah, sí, bueno, ahí hay un tema también de los letreros, que hemos conversado varias veces de cómo los letreros Irrumpe. irrumpen.
Tiene que haber letrero claramente, o sea, de qué otra forma, cómo se va a vender lo que se está promoviendo, Claro, pero tiene que haber un control también, un control en la arquitectura y un control en la forma de poder comprender el edificio. Si te das cuenta, esta esquina es bastante particular. Claro. Aquí hay un salón de pool, por ejemplo, que puso una gigantografía horrible por el lado de Freire, entonces igual hay una cosa de respeto por la arquitectura. ¿Cómo nos cambió Concepción? Exactamente. ¿Cómo nos cambió la ciudad? Exactamente. Mira, sigamos viendo. Tenemos esta... Mira, este edificio no existe. Este lo traje para que la gente viera un caso de arquitectura que lamentablemente fue muy innovadora, muy radical para la ciudad, pero que fue demolido a finales de los años 80 aproximadamente. Ya. Esto es la esquina de Freire con Colo Colo, frente a la lotería. Frente a la lotería. Frente a la lotería. Entonces te das cuenta de esta arquitectura, nuevamente el edificio de 2 pisos, local comercial esquina, habitación y ve la terraza también. Con este espectacular baranda de fierro, el tema de la cubierta acá con casetones bien expuestos. pintado, es hermoso, ¿eh? Es hermoso. De hecho, este edificio en particular se parece mucho a la arquitectura moderna que hay en Tel Aviv, en Israel, que se generó bastante arquitectura moderna allá también. No tiene nada que envidiar a la arquitectura de Europa u otras latitudes. Ve, por ejemplo, Aquí está la Galería de la Araucaria. Aquí la al Galería ladito. de las Araucarias, justamente. Ve también el tema de la chimenea, la escalera, cómo quedó configurada con estas ventanitas horizontales también bastante interesantes. Nuevamente esa presencia de arquitectura barco que tú mencionabas, esas casas tipo barco que eran también muy llamativas para la época. Rucapeñi. Rucapeñi. Restaurante Rucapeñi, sí. Creo que restaurante. Ya, debajo una perfumería. Perfumería, tintura. Mira qué bonito, ¿eh? Sí, Los precios de la época, 50 pesos nada más. No, y ve también la Renoleta y el Fiat. También El clásicos de la triciclo. época. El Se triciclo. veía harto triciclo antes en el centro de Concepción. No, y este edificio en particular, cuando lo hemos conversado, es una de las obras más interesantes de arquitectura moderna, que lamentablemente no está, pero tenemos las fotos por lo menos para... Uno de los detalles que nos ha cambiado, que eran bastante más soleadas antes las veredas. Hoy día entre los edificios tenemos, mira, estamos viendo imágenes, no sé si podemos contrastar un poquito. No hay absolutamente nada y hay muchos más edificios, entonces hay Claro. sombras. Claro, ¿Ah? Hay sombras, Es la básicamente esquina las del cosas han frente. cambiado en su totalidad. claro. No, este edificio lamentablemente no está, pero como te digo, es de los más interesantes que se hicieron en Concepción también, dentro de su sencillez y también de los elementos de diseño que incluyeron. Claro, claro que sí. Incluyeron. Bueno, la arquitectura moderna en Curvas también no solamente se limitó a casas, galerías o edificios residenciales, también fueron bancos, grandes almacenes también tuvieron Gleisner, por ejemplo, su sucursal, el Lincoln con Barcelona también tuvo esta plástica de la esquina Esta curva. probablemente es una de las curvas más con mayor afluencia peatonal durante el día en Concepción. Exactamente. Es una imagen ya renovada, es una imagen casi Sí, actual. exactamente. Bueno, se mantiene bastante bien el edificio porque es un banco y los bancos tienden a no tener su edificio. Casi siempre, antes era el Banco Concepción, si no me equivoco, ¿no? Mira, tuvo varios bancos, pero originalmente fue hecho para el Banco Sorno, Banco en la Sorno. década del 40. Fue construido para tal efecto. No era blanco, originalmente el edificio tenía detalles de granito, como los que mencionabas tú, Sí, era y otras cosas gris. que se fueron transformando a través del tiempo. Pero también es parte de esa dinámica de esquinas curvas, por ejemplo, aquí te das cuenta que aquí la curva se le dio una plástica mucho más detallada con esta retranqueo hacia el fondo, como la esquina se va encontrando estos dos planos, y después la esquina pasa un poquitito más al fondo. Hay un juego, Hay un digamos, juego ahí, claro. Que esas son las pequeñas sutilezas que tiene la arquitectura moderna, que tuvo en realidad en su momento, en la década del 40 y 50. Y también la arquitectura bancaria, que algún día vamos a hablar de eso también, los antiguos bancos de Concepción, que hay varios ejemplos de arquitectura bancaria muy interesantes, Yo me acuerdo de todas las épocas. Cuando llegué a vivir a Concepción en el año 92, llegué a vivir a Concepción, se constituía la ciudad como las calles de Maipú era la calle de los repuestos mecánicos, O'Higgins la calle de los bancos, Barros Arana era la calle del Paseo Peatonal, donde Claro. estaba el comercio, y así. Como tú reconocías locales comerciales o cosas que ocurrían en determinadas calles. No, y de hecho, bueno, aún se mantienen ciertos rasgos en calles como Maipú, en calles como O'Higgins, justamente la calle de los bancos. En los años 60, a O'Higgins se le trató de dar esa impronta de especie de Wall Street local o una cosa Claro. bursátil, pero en realidad, claro, cada calle apela a un uso y por eso también de repente vemos cómo estos usos se van alterando. Por ejemplo, Barros Arana en ciertos tramos es estrictamente comercial. Hoy En hablamos otros de tramos-
¿Dónde pasa la locomoción colectiva? Donde pasa la locomoción colectiva, justamente. Nos queda una foto más. ¿Dónde está esto? Mira, esto está en Los Aguilera, cuando tú vas a la Universidad de Concepción, bordeando el Cerro Caracol por la calle Los Aguilera, hacia subiendo, se puede decir. Ya. El barrio universitario. Esta casa estrictamente no está en una manzana, no es una esquina, pero la traje por los juegos también de curvas que tiene y cómo se van articulando esta... No es solo una, está esta, está esa de acá. esa. También abajo existen unas curvas que existen. Está ese trabajo Esta era la antigua Casa Villa, que actualmente es el hogar femenino de la Universidad de Concepción. Uno de los hogares que está... No es que yo vaya siempre para allá, no. Ahí la había visto alguna No, vez. es una casa preciosa, es una casa interesante. El tercer piso que tuve arriba se agregó, pero lo importante es lo de abajo, esta tremenda propiedad que tiene estos elementos modernos, como la ventana circular. Mira las puertas. El garage, por ejemplo, que tú accedías con el automóvil, ingresabas acá, tenías todo este juego también de la horizontalidad que hablábamos, bien marcada, pero esta vez con la textura, el granito, por ejemplo, como contrasta con los colores. Y con textura, como dices tú. Con textura, más bruto. claro, mucho más bruto, mucho más bruto. Oye, Luis, hoy día un tema que de verdad que es agradable poder reconocer nuestra ciudad, los hitos. Varias personas han comentado, me dicen, mira, qué bueno, porque después volví a pasar y ya reconocí lo que ustedes dijeron en el matinal. Claro. No, y también el tema que la gente haga este simple ejercicio de levantar la mirada y ver lo que hay arriba. Guardar el celular. Guardar el celular Mirar y un empezar poquito a más la contemplar ciudad. Concepción, empezar a ver la belleza que existe en las esquinas, en las calles, en las galerías, en todo nuestro patrimonio arquitectónico y urbano. Así es, ahora que llueve tanto en Concepción es un buen espacio a lo mejor para volver a ingresar a la galería. Claro, además esta arquitectura llena de marquesinas, por ejemplo, que también nos ofrece ese espacio para salvaguardarnos del temporal. Tremendo tema el día de hoy. Luis, recordemos entonces para las personas que quieren visitar estas imágenes, que quieren ver, digamos, esta comunidad de la arquitectura de Concepción. Historia arquitectónica de Concepción, ya hemos llegado a los 11.600, yo ya creo que va subiendo esto. Cada día, uno más. Fantástico, muchas gracias a todos también por los comentarios que hacen. La gente que dice, aquí vivía mi abuela, aquí vivió no sé quién, aquí pasó esto, contribuye muchísimo a aumentar el conocimiento y a que no solamente queden las fotos, sino que además sea una construcción colectiva. Sigan en Instagram también, Historia Arquitectónica de Concepción, ya llegamos a los 450 seguidores en tiempo récord, así que estamos muy contentos con eso. Y ahora a finales de mes se vienen también grandes cambios para concehistórico.blogspot.com, así que estamos. Luis, que tenga una buena semana, no se moje mucho con la lluvia. Sí, está lloviendo fuerte. Disfrute la lluvia. Totalmente, hay que disfrutarlo. Así es. Gracias.